García Alonso, que es presidente de la Comisión Laboral de la UNIDEM y es director general de su firma. Él tiene esta especialidad que es la laboral, pero también es capacitador en otros temas y está reconocido ante la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias, licenciado. Le cedo la palabra para empezar en materia. Muchas gracias, Irene, Ramón, muy amables. Pues buenos días a todos. Es para mí un gusto estar nuevamente en este foro. Siempre es un gusto venir aquí a UNIDEM. Son empresarios pues muy interesados, ¿no? en todos estos temas de actualidad, en temas de interés, en temas de vanguardia, y es justo lo que ahorita platicaba con Irene, ¿no? Hay foros, he tenido la oportunidad de estar en diferentes foros, en diferentes cámaras, en diferentes sindicatos patronales, y la UNIDEM se especializa, se identifica por esa parte, siempre la curiosidad y el estar actualizados. Y eso a mí pues me permite desde luego tener estos cursos, charlas, pláticas, pues con un impacto mucho mejor para cada uno de ustedes. Les voy a pedir que tengamos esto a modo de una plática. Sientan la confianza, si quieren hacer una pregunta, no se esperen al final, lo podemos hacer de manera pues inmediata. Para mí va a ser un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes estas 4 o 5 horas, ¿no? Me dijiste, Irene, que íbamos a platicar de este tema. La expectativa es, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, para las culturas orientales esto de crisis no existe, como todos saben, son oportunidades. Le comentaba ya a Ramón que una vez que terminé la presentación ayer en la tarde-noche, hoy en la madrugada cuando me levanté, ya la presentación trae un error. Pero no es un error por falta de información, ni por falta de capacidad de mi parte, es un error porque así se están moviendo las cosas en nuestro país. Déjenme ir iniciando el tema para el cual me pidieron que hoy estuviera aquí, y es hablarles precisamente de las perspectivas de la nueva política laboral en la próxima administración. Es un tema que hay que tomar en cuenta, que hay que tomar en consideración. Actualmente, todos lo sabemos, está en 88.36 pesos diarios. Ya como una promesa y propuesta de campaña de estas que llaman populistas, él dice que no. La verdad, pues cada quien podrá decidir si sí es o no es una propuesta populista. Dice, salario mínimo va a subir, yo lo voy a llevar a 176.72 pesos diarios, de manera gradual, dijo. Entonces, se especula que durante los próximos 6 años, el salario mínimo estará incrementándose más allá de la inflación. Ya anunciaron tanto María Luisa como ahora quienes están representando a Morena en el Senado de la República, que se espera también, insisto, esta es una estimación extraoficial, que el nuevo salario mínimo va a ser de 100.8 pesos en 2019. Esto lo tendremos que saber en el mes de diciembre. Tendremos ya que tener claridad cómo va a quedar el salario mínimo, pero aparentemente va a rondar por los 108, para que, bueno, tengamos esta claridad, porque esto impactará en estas, ¿no? Pues tiene un impacto más allá de lo que quizá estemos hoy en día entendiendo. Y déjenme les platico por qué. La Cámara de Diputados se criticaba mucho de que Fox y Calderón no habían tenido y que por eso no se habían podido tomar las decisiones. Pues va a tener un Congreso a modo López Obrador. La buena noticia, pues no va a haber pretextos. Si tienes tú la posibilidad de tener a todo el Congreso de la Unión de tu lado, con tu ideología, entonces, ¿qué pretexto puede haber para no echar a andar todas las legislaciones que consideres que requieres o las modificaciones que se requieren? La mala, que con esta mayoría las reformas no solo legales son posibles, también a nivel constitucional. Antes no se podía hacer tan fácil porque se requería una mayoría del Congreso que fuera aprobada esa reforma constitucional, más la mayoría de los congresos de cada entidad, al ser una reforma constitucional. Con este esquema, hoy López Obrador
pudiera tener y llevar a cabo reformas constitucionales. ¿Puede ser muy bueno? Sí, pero si sabemos un poquito más o menos del perfil de Andrés Manuel, pues en un momento dado pudiéramos tener algunas locuras, perdón que lo ponga así. Ojalá sea para beneficio de nuestro país, ¿verdad? Pero la realidad es que esa mayoría arrasante que hoy tiene es para poder hacer, que lo exprese de esta manera, legislativamente, pues lo que le plazca. Este tema lo he platicado muchas veces, incluso aquí en UNIDEM, y pues termina por no definirse. Y con lo que pasó el 1 de julio, menos todavía. Déjenme nada más hacer una pequeña recapitulación, porque con tantas cosas que suceden, a lo mejor ya nos perdemos. El 24 de febrero de 2017 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al artículo 123, que como ustedes saben es la columna vertebral del derecho laboral en nuestro país. Es el que regula las relaciones laborales entre particulares y en la burocracia, apartado A y apartado B. Se reforma en algo que se vio muy positivo de la administración de Peña. Ya hacía falta meter una buena sacudida al sistema de administración de justicia en nuestro país, y sucedió con esta reforma constitucional. Se publica el 24 de febrero y en los transitorios se establecía que se daba un año para poder implementar esa reforma constitucional en leyes secundarias. Ese año pasó desde el 25 de febrero de 2018 y hoy pues todavía no hay claridad, pero no me adelanto. Vamos a ver nada más de manera rápida los principales ejes de esa reforma constitucional. Y es importante tenerlo claro, porque esto no depende de que la nueva administración lo eche a andar o no. Esto ya existe. Esto ya es derecho positivo, como decimos los abogados. Ya es una reforma vigente desde hace un año. Entonces, lo único que hace falta son las leyes secundarias para aterrizar los cómo. Pero esto ya es derecho vigente. Y ahí es cuando empezamos a platicar desde hace tiempo esto de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Es en efecto uno de los ejes de esa reforma constitucional. El derecho laboral en nuestro país tiene poco tiempo si lo comparamos con, por ejemplo, el derecho civil o el derecho penal. El derecho laboral en nuestro país cumplió este año 101 años. No tiene demasiado. El derecho laboral surge con la Constitución de 1917. Ahí es donde en México se habla por primera vez del derecho laboral como tal. Antes no es que no existieran relaciones laborales, lo que pasa es que no eran consideradas como tal. Se regulaban como si fueran relaciones civiles, de arrendamiento de servicios. Como hoy rentamos un coche, antes rentabas un obrero. Era un arrendamiento de servicios. Entonces era una cuestión de naturaleza civil, no laboral. Es en la Constitución del 17 donde viene toda esta parte de dar estructura, inclusive a nivel mundial, porque México fue pionero en darle el nivel de garantía constitucional a los derechos laborales de los trabajadores. A partir de ahí, entonces, surge ese sistema que tenemos de las juntas de conciliación y arbitraje. Ya es un sistema, todos ustedes estoy seguro, que han por lo menos una vez pisado una junta de conciliación y arbitraje, ¿no? Y si no lo han hecho antes de que desaparezcan, de verdad no hay. Es una de las cosas que no se pueden perder. Hay que ir a un partido de fútbol, hay que subirse al metro en nuestra ciudad, hay que ir a una junta de conciliación y arbitraje. De verdad es algo folclórico, es algo que no nos podemos ir de esta vida sin conocer lo que es esta cuestión. Este observatorio laboral está conformado por personalidades del medio laboral, desde luego, en su mayoría de sindicatos. Y ahí es donde está teniendo un ejercicio importante Arturo Alcalde, el padre de la próxima secretaria, Alfonso Bouzas, que es un catedrático de la UNAM, también de corte de izquierda, y estas personalidades son las que están con sus equipos de trabajo y asesores redactando aparentemente la ley. Se está llevando de manera muy oscura
oscura. Nadie sabe quién la está redactando, ni quién está participando. No sabemos nada. A diferencia de la primera ley federal del trabajo de 1931, donde se supo claramente que se acudió al análisis de 400 expertos más o menos en la materia para poder llegar al documento final. Y después en la ley de 1970 se habla que fue de la mitad, más o menos 200 personas interesados, intelectuales, académicos, pero del sector laboral. Hoy no sabemos quién está haciendo. No es algo que se esté transparentando. Pero lo mismo sucedió con la iniciativa anterior del PRI, que ya estaba lista. También estuvo un poquito ahí en la oscuridad. Fue algo de lo que se criticó. Pero para el día de hoy lo que tenemos es que ya habrá una propuesta alternativa de reforma laboral secundaria. Y creemos, los que estamos más o menos en este medio, que no tardan en salir, ¿no? Entonces habrá que estar ahí muy atentos. No habrá que perder de vista, y casi al final voy a tocar este tema porque tiene una incidencia laboral muy importante y que va a marcar desde luego las perspectivas, el nuevo acuerdo Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es el eje principal de generación de empleo de la próxima administración. Ya se ha anunciado de manera importante el alcance, en qué va a consistir, pero al día de hoy todavía no se implementa. Déjenme les comparto algunos datos para que vayamos viendo también esta parte que nos va necesariamente o nos puede impactar. Uno, como les decía, es el eje principal de la generación de empleo de Andrés Manuel. Él insiste y sostiene que con la implementación de este programa se le dará empleo a más o menos 2.300.000 jóvenes entre 18 y 29 años que están actualmente estudiando y que no tienen trabajo. La idea es insertar a esta masa de jóvenes en las empresas para que adquieran nuevas habilidades, nuevas competencias laborales. Esa es la idea de este programa. El que recibamos las empresas durante un año a este perfil de jóvenes para enseñarlos, para capacitarlos. ¿Qué ofrecen en este programa? Una beca de 3.600 pesos mensuales. ¿De dónde va a salir ese dinero? No se los puedo contestar, porque no lo sé, porque es algo que también yo me pregunto. No sé de dónde van a salir estas becas. No sé si habrá un incentivo a la empresa para hacer una condonación en ciertos temas, seguridad social, fiscales, etcétera, y que entonces tú la aportes, o que sea el Estado. ¿Dónde se las van a hacer llegar? No sé, pero también trascendió en esta semana que algunas de las pensiones que ha ofrecido la nueva administración pues serán hechas, les van a llegar a través del banco de Salinas Pliego, ¿sí? Aparentemente ya hay un convenio, entonces a lo mejor por ahí, ¿no? Banco Azteca. ¿Cómo se los van a hacer llegar? No lo sabemos. ¿De dónde? Tampoco lo sé. Lo único que ha ofrecido es beca de 3.600 pesos al mes y seguro médico. ¿El seguro médico quién lo va a pagar? No lo sabemos tampoco. Se inserta, como les decía, a los jóvenes al centro laboral durante un año. Otras preguntas que me vienen, como ustedes creen, seguramente les están surgiendo muchas. ¿Qué pasa si después de 2 meses, por eso insisto, esto nos va a impactar, qué pasa si a los 2 meses ya esta persona, el becario, el aprendiz, no sé cómo le vayamos a llamar, qué sucede si ya no viene? ¿Qué sucede si me robó? ¿Qué sucede si ya no funciona? Lo cambio, es como cuando tú contratas a una agencia de colocación, tiene una garantía y al mes si no me lo devuelve, ¿cómo va a operar? No lo sabemos, pero ahí está, el compromiso es que lo tengas un año. El programa de preregistro para las empresas y para los estudiantes ya está, ahí les dejo el sitio, www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx. Si se meten a esta plataforma, aquí van a encontrar la posibilidad de como joven estudiante registrarte o como empresa darte de alta para ser una opción que recibir jóvenes. No sé si va a haber incentivos para las empresas, yo quiero pensar que sí, ¿no? Para las empresas que reciban a estos jóvenes.
único que han establecido es de 18, un rango de edad de 18 a 29 y que se encuentren estudiantes. Nada más. Es lo único. Bueno, es que el mono está más grandecito. Ya pasa los 20. ¿Va a ser obligado? No, hasta ahorita no se ha dicho eso. Simplemente es los que quieran. Las empresas que quieran recibir y colocar, recíbanlos. Por eso creo yo que tendría que haber un incentivo para la empresa. Pero va la otra cara de la moneda. Y esto, aquí lo dije y aquí lo niego. No, es que está delicado, ¿eh? Esta parte es para inquietar, honestamente. Lo que ha estado trascendiendo, ¿no?, en algunos foros y en algunas fuentes de información que tengo, es que la idea de estos jóvenes que vas a incorporar a tu empresa van a tener una capacitación previa por parte, desde luego, de la Administración Federal, con la idea de ser observadores en nuestros centros de trabajo para el nivel de cumplimiento de nuestras obligaciones patronales. Entonces, aunque suene descabellado, pues no lo veo tan lejano. Entonces la idea es que si en mi centro de trabajo no me otorgan o no me entregan mi equipo de protección, si no me pagan mis horas extras, si el APT1 se ha pagado, pues entonces el mecanismo de comunicación es directo. Oye, está pasando algo, esto en la empresa donde estoy colocado. Inmediatamente, ya lo vemos ahorita, la nueva política laboral va tendiendo a comprobar el cumplimiento de obligaciones patronales, reforzando las inspecciones de trabajo. Y entonces, ¿cómo fue que te llegó esa inspección? Pues porque dentro de tu empresa tienes a 2, 3 jóvenes que te colocó la Administración Federal por una beca y que les des capacitación en sus habilidades y competencias laborales, pero hay un trasfondo. Y ese trasfondo es que son un canal de comunicación de lo que está pasando. Esto, insisto, es completamente así. Plan de Nación 2018-2024. Lo interesante acá, en este documento de 461 páginas, es que trae un apartado laboral. Entonces, si queremos hablar de las perspectivas de la nueva política laboral, pues el origen de esto es, pues, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de nación en la parte laboral? Y les traigo los datos relevantes, no necesito que se vean en una noche de desvelo las 461 páginas. Su plan de nación trae 4 ejes: economía y desarrollo, política y gobierno, desarrollo social, educación, ciencia, valores y cultura. Esos son los 4 ejes de su plan de nación, que desde luego lo que hace es desentrañar, deshebrar cada uno de ellos en diferentes capítulos. El eje de economía y desarrollo establece claramente política laboral. Si ustedes buscan política laboral, plan de nación, lo van a encontrar. Si tienen interés o curiosidad, léanlo. Si no, aquí les traigo los temas relevantes de su plan de nación en cuanto a la política laboral. Lo primero, lo que ya les anticipaba, las inspecciones de trabajo por parte de la autoridad incrementan, pues se prevé la contratación de 500 inspectores federales adicionales, desde luego, a los actuales, con un salario, ahí no lo dice, con un salario de 20,000 pesos mensuales. Cuando eso supieron los inspectores actuales, dijeron, a ver, pero yo, ¿por qué gano menos? Ahí va a haber un primer problema. ¿Por qué entra un grupo élite de inspectores, 20,000 pesos mensuales? ¿Qué va a pasar? Número 8, la ratificación del convenio 98 de la OIT. Este es un tema un poco técnico, pero que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia directa en nuestras fuentes de trabajo. A nivel internacional, quien regula, quien emite criterios, opiniones a nivel laboral es la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo más antaño que existe, incluso surgió antes que la ONU. La OIT tiene varios convenios, varios criterios,
y los llamados 8 convenios fundamentales son los que principalmente se le requieren a los países que están pues afiliados a la OIT para que los firmen. Habla de trabajo infantil, erradicar las prácticas de trabajo infantil, por ejemplo. México había ratificado 7 de los 8 convenios fundamentales que les explico. El único que faltaba era el convenio 98. El convenio 98 es el derecho de la libre sindicación y negociación colectiva. Así se denomina el convenio 98. Este convenio, como pueden ver, data de los 50, ¿sí? Y desde ese momento que existió, México no lo había ratificado. En el 2015, Enrique Peña Nieto envió al Senado la solicitud para firmar, para ratificar este convenio y que México quedara signante de los 8 convenios fundamentales en materia laboral. Esto, desde luego, por lo que sucedió en la firma de este acuerdo del famoso TPP, la preparación de la reforma constitucional y algunos temas que se venían ya visorando con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, para ir armonizándolo, pues mandó la solicitud en el 2015. Pero, pues, ¿qué creen? Que como en el 2015 la mayoría no era del partido, pues ahí se quedó la solicitud. Pero resultó que entrando el nuevo Congreso, el 1 de septiembre, el 20 de septiembre, 20 días después de haber entrado, pues de manera mágica acudieron a esa solicitud del presidente, la sacaron, la desempolvaron y aprobaron de una manera histórica lo que no se había ratificado en nuestro país. Entonces, el convenio ya fue ratificado. Como les dije hace unos momentos, 76 votos a favor y 0 en contra. Este convenio a lo que está dirigido es a evitar la discriminación laboral por estar o no afiliado a un sindicato. Trata mucho este convenio 98 de no poder discriminar. Si estás o no estás afiliado a un sindicato, ya no podrás ser una herramienta para discriminarte, laboralmente hablando, ya sea para contratarte o ya sea para despedirte. ¿Sí? Eso ya viene en la ley, pero bueno, esto lo refuerza ya con un convenio internacional. También pretende evitar la injerencia de patrones en los sindicatos obreros. Esto suena muy sencillo, suena muy simple. El impacto real, contratos colectivos de protección. Ese es el impacto real. Es decir, no deberá interferir un patrón en la vida sindical de los trabajadores. Se refiere a tú no puedes participar, tú no puedes interferir, no puedes intervenir. ¿Y qué hacemos cuando celebramos un contrato colectivo de protección? No decidimos nosotros qué sindicato es. No nosotros firmamos a sabiendas, desde luego, que los trabajadores no están enterados, que es un contrato que no tiene actividad. Y no lo critico, desde luego, porque esta fue una fórmula que se dio de facto para evitar las extorsiones de los sindicatos. No fue una creación de la empresa nada más porque no tenían nada que hacer. Es porque, derivado de las constantes extorsiones de sindicatos fantasmas, ¿sí? Y que iban las extorsiones a veces de manera millonaria, pues tendríamos que encontrar un antídoto. Bien, en el último tema del tratado del UNSCA, del TEMEC, ¿no? Ya no AMEC, del TEMEC. Lo dejo en la parte final porque fue lo más reciente, porque hubo finalmente, después de 13 meses de negociaciones aproximadamente, donde Trump decía me salgo, no me salgo, y también por ahí en Canadá en un momento dado dijo pues si no se dan estas condiciones yo tampoco le voy a entrar, y después parece que en lugar de acuerdo trilateral iba a ser bilateral, y después parece que nada más iba a ser pues una simple carta de deseos comerciales de México. Total, después de toda esta avalancha de negociaciones se llegó al final a un acuerdo, y este acuerdo, hoy me adelanto un poco antes de entrar de lleno a la parte laboral de este nuevo acuerdo trilateral, es que no ha entrado en vigor, desde luego. Es necesario que cada congreso de cada país lo ratifique. En nuestro caso,
me parece que fue a finales de septiembre, sí creo que el 30, 31, fue cuando se hizo llegar al Senado ya el TEMEC, ¿no? Para que lo analice, lo valore y lo vote el Senado de la República. Canadá y Estados Unidos deben de estar haciendo lo propio. Estados Unidos está por entrar en un proceso de elección en su Cámara, en su Congreso, por lo que las cosas se le pueden complicar. Aquí, bueno, pues así como pasó de noche el convenio 98, me parece que lo mismo va a pasar con el TEMEC, va a ser aprobado de manera, sin lugar a dudas clara, y una vez que sea aprobado por los tres países, pues tiene un periodo para entrar en vigor. Por eso les comentaba que el TEMEC establece que México tendrá que contar con su marco secundario laboral antes de que concluya el 2019 para poder los principales elementos que trae el TEMEC en cuestiones laborales. Primero, los tres países adquieren la obligación de cumplir con sus obligaciones como miembro de la OIT. Aquí está el dato que les adelantaba. Como dato, México tiene 80 convenios firmados, 80 convenios ratificados, ya incluido el 98. Y en vigor tenemos en vigencia 67 convenios internacionales con la OIT. Canadá tiene ratificados 36 y en vigor tiene 23. Y Estados Unidos, que es el que más exquisito se nos pone, bueno, pues veamos su comportamiento internacional. Tiene ratificados 4 acuerdos y en vigor 14, y en vigor 12. Este es el comportamiento de estos países, pero existe la obligación de que adquieren la obligación de cumplir con los tratados que tienen, desde luego, ratificados. De entrada, como observan, pues no hay una igualdad, pero ya así es como quedó finalmente el tratado. 2, se debe reconocer, esto bien, insisto, es todo solamente la parte del capítulo laboral, se debe reconocer la importancia de las organizaciones de los trabajadores y empleadores para proteger sus derechos internacionalmente reconocidos. Se debe adoptar las partes en sus leyes secundarias los derechos fundamentales establecidos por la OIT: libertad de asociación, negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo infantil, eliminación de discriminación en el empleo. Deben establecerse en sus legislaciones medidas para asegurar condiciones de trabajo aceptables, incluyendo salarios mínimos, jornadas de trabajo y salud y seguridad en el trabajo. Entonces ya vimos que el tema de la ratificación del convenio 98, del reforzamiento de inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, del outsourcing, todo esto es producto de una presión internacional y de un compromiso internacional que se está adquiriendo. Entonces ahí hay que poner atención en estos rubros porque vienen internacionalmente considerados. Se debe de evitar la dilación en la aplicación de las leyes laborales para no afectar la inversión. Pues lo que pasa es que ya trasciende que nuestros juicios laborales en promedio duran entre 3.5 años y 4 en resolverse. Un juicio típico, porque un atípico, hoy pueden tener juicios ustedes de 11 a 12 años que no se han terminado de resolver, seguramente. Bueno, el compromiso, el acuerdo que se está adquiriendo es: hay que evitar la dilación de toda la aplicación de las leyes laborales. Habrá que promover la inspección por parte de la autoridad. Entonces, véanlo, viene desde el TEMEC. Tiene que haber registro de comités de trabajadores, mediaciones, sanciones y otras medidas para el cumplimiento de las leyes laborales. Se deben implementar medidas que garanticen un ambiente de trabajo libre de violencia, amenazas o intimidación a los trabajadores. Para los que no la conocen, solamente entre paréntesis a propósito de este tema, denle una revisada a la norma 35. Todavía no entra en vigor, pero denle una revisada hablando de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma ha estado dormida durante algún tiempo. Yo creo que no tarda en salir publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ve todo el tema de estrés en el trabajo y todo esto. Entonces, revísenla. Vienen una serie de formatos. Técnicamente está complicada, pero lo traigo a colación porque hablan aquí de que se deben de implementar políticas que mejoren, ¿no?, todo este tema de la seguridad y salud en el trabajo.
se deberán implementar políticas contra la discriminación en el empleo relacionado con el embarazo, acoso sexual, orientación sexual, identidad de género y otras. El tema de la discriminación también viene fuerte en su vigilancia. Se deben implementar medidas legales contra la discriminación de salario, hombre-mujer o hombre-hombre, con igualdad de actividades pero con diferencia de salarios. Que se otorguen licencias por nacimiento o adopción o para el cuidado de familiares. Hoy este permiso no existe. El que existe es el de paternidad, ¿no? 5 días, ¿no? Al papá, la mamá, bueno, pues es una licencia que existe desde hace mucho tiempo. Aquí la idea es otorgar permisos por cuidado de familiares, inclusive. ¿Cuántos días? No lo sé. ¿Cómo va a operar? Tampoco lo sé. Hay que esperar algunas semanas para conocerlo. Se asegurará el acceso a tribunales para aplicación de leyes laborales cuyos procesos deben ser justos, equitativos, transparentes, públicos, sin retrasos injustificados y con recursos de inconformidad. Ahí está planteado. La Ley Federal del Trabajo hoy no tiene ningún tipo de recurso, no existen en la ley. Lo que existe es un juicio de amparo, pero la ley no prevé un recurso de esta naturaleza. Habrá que ver cómo queda. Se deben agendar encuentros mediante un consejo laboral formado por representantes de cada país. ¿Para qué? Para revisar que se esté cumpliendo con el capítulo laboral 23 del TEMEC. Y se deben de juntar una vez al año. Se debe designar un funcionario dentro de la Secretaría del Trabajo o equivalente para tratar asuntos relacionados con el capítulo laboral. Nos vamos dando cuenta cómo este acuerdo nos va llevando a tener una serie de obligaciones que hoy, si bien existen, no se están cumpliendo. El tema es que ahora nos las van a vigilar y a observar. Dentro de esta parte laboral hay compromisos específicos que los dos países solicitaron a México y que México aceptó. ¿Cuáles son? Tenemos que prohibir la dominación o interferencia de patrones en la actividad sindical, por eso se ratifica el Convenio 98. Debemos establecer tribunales laborales independientes para la resolución de las disputas laborales. Por eso viene la reforma de hace tiempo que hoy no se ha podido aterrizar. Establecer como requisito para el registro de un contrato colectivo la verificación que en el lugar de trabajo esté operando, los trabajadores tengan acceso al contrato inclusive. El temor de Estados Unidos y Canadá es: yo llego con mi empresa a México, todavía ni siquiera empiezo a operar. ¿Hacia dónde va la tendencia de las nuevas políticas laborales en nuestro país? ¿No? Reitero, ahí es donde creo que tanto a nivel doméstico como a nivel internacional tenemos que estar poniendo atención y pues muy atentos en las próximas semanas. Pues aquí concluyo con la plática. Espero haber resuelto las dudas, aclarado el panorama. Pues con esto yo concluyo. Espero de verdad haber podido aclarar el panorama. Espero dejarlos no sé si tranquilos, pero por lo menos informados, que ese era el objetivo inicial. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.